Margarita, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Iracema, buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer una indagación Mm. sobre algo que salió, un estudio de varias universidades y de varios científicos, donde van transformando la forma en que vamos creyendo y vamos creando tanto las interferencias como este conjunto de creencias ahora de entidades extraterrestres que pueden ser o no. Vamos a ver qué podemos ver. Quiero que vayamos a observar la atmósfera de nuestro planeta. Entonces, voy a contar de 5 a uno y quiero que observes la atmósfera de nuestro planeta. Cuando la observes, quiero que te vayas más sutil, más liviana y empieces a observar cómo es la atmósfera de nuestro planeta, cómo es esta parte de cómo nos vemos y cómo nos sentimos en esta atmósfera. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, se ven muchas capas. Uh-huh, Empiezo a ver capas, se ve la Tierra, uh-huh, pero la Tierra tiene formas diferentes. En este punto lo que estoy viendo es que la Tierra tiene la forma de un disco, uh-huh. pero al lado opuesto, la Tierra también tiene un lado como opuesto y tiene como dos formas muy diferentes de sentir. Hay una parte, la parte que es la parte de abajo, la parte inversa se siente mucho más oscura, se siente mucho más fría, pero la parte superior, este disco que está mirando hacia arriba, haz de cuenta tiene cúpulas y cúpulas y cúpulas y cúpulas, pero las cúpulas están entrecruzadas entre ellas y hay una gran cúpula que es la que cubre tanto la parte superior como la parte inversa de la Tierra, en diferente forma, pero Okay. es una. Uh-huh. Entonces, dentro de esta gran cúpula hay otras cúpulas hasta llegar a lo que vemos o sentimos o percibimos como cielo, ¿no? Sí, porque el entrecruce de las cúpulas van formando como una especie de burbujas y en esas burbujas se ven portales interdimensionales que no son vistos por el ojo humano, pero que las percepciones se van viendo como una especie de mandala, como esas figuras se van uniendo las unas a las otras y van cambiando energéticamente. Entonces, la visión que tenemos, nuestra visión física es una visión muy limitada porque estamos viendo una parte del mandala, no podemos ver la totalidad. ¿Qué hay en estas formas o en estas, porque hay estos cruces que dices, pero Ujú. qué hay en esta parte de lo que vemos del mandala? ¿Qué hay en esta parte como de espacio, vamos a decir, que podemos percibir en ese mandala? Bueno, ahí lo que se empiezan a ver son formas geométricas muy sutiles y esas formas geométricas están afectando o están conectadas con nuestra anatomía energética. Imagina como si fuéramos unos títeres y estuviéramos unidos y estuviéramos ligados en nuestro cuerpo. Van saliendo de nuestra anatomía. Cuando tú ves aquí tu cuerpo sutil, ves tus capas energéticas, de ahí se desprenden muchos vínculos o muchas líneas que de alguna manera salen y se vinculan con esta geometría sutil que está en esta, digamos, en esta cúpula o en esta parte de este mandala. ¿Cómo estos vínculos se conectan con estas geometrías? ¿Qué son estas geometrías? ¿Y cómo es que se van conectando con estos vínculos?
cada figura corresponde a un vínculo de muchas personas o qué es lo que nos vincula con estas figuras. Estos mandalas son realidades, son formas Mm, de ver la vida. Las personas ven la vida, pero las ven en grupos. No todo el mundo ve la vida de la misma manera. mm. Y esto es recurrente, haz de cuenta estos hilos que nos conectan con esta red de geometría sutil, se están nutriendo permanentemente de arriba abajo, de abajo hacia arriba, y de alguna manera todo lo que ves tú arriba, cuando uno empieza a ver esta red que está más allá, conectando con estas otras cúpulas, haz de cuenta, se llena permanentemente de la información del humano. Y esto lo que hace que las otras capas se puedan proyectar. Ok. Haz de cuenta, son como capas holográficas donde tú entras cuando tú te paras muchas veces y ves esos espejos que te ves de una forma, de otra, de otra, de otra, de otra. Haz de cuenta, es exactamente lo mismo. Las realidades van interactuando las unas con las otras de acuerdo a la forma o a la emocionalidad y todo lo que conlleva vivir y ser un humano y poder manifestarse. Haz de cuenta, es toda esa manifestación humana la que de alguna manera va reflejando y va distorsionando toda esta forma de verse. Entonces, cuando el humano en su parte energética ve todas estas distorsiones, empieza a crearse, es como si él pudiera producir, produce más energía y lo que hace es robustecer cada vez más a este mandala o esta geometría. Ok, en esta forma de ir robusteciendo esas energías, estas formas geométricas, ¿cómo van transformándose? Porque dices hay muchas capas, entonces cambia, por ejemplo, la forma de creer del conjunto que está alimentando una figura, la que sea. Entonces, esa figura cambia de estado vibratorio, supongo. ¿Qué pasa cuando esta figura cambia de estado vibratorio? ¿Es el conjunto que cambia a otra figura o es la figura la que empieza a moverse en esta forma en que constituye la forma o el lugar que porta o que está en ese mandala? Bueno, una pregunta que me hiciste es si hay personas, claro, hay muchas personas que se van uniendo y van creando una gran malla, pero esta forma geométrica tiene, haz de cuenta, son formas moleculares, se van Ah, adhiriendo, se van acercando, son como magnetos, entonces ellas van formando una gran red, una gran malla, pero lo particular y es cuando me alejo y empiezo a ver las realidades que se han ido agrupando, digamos, en el planeta, es diferente verlas primero por continentes y después por países, porque haz de cuenta, se vuelve como un gran aglomerado de moléculas que se van como interactuando y en la medida que ellas interactúan van creando formas. Hay unas formas que se sienten más nutridas, hay otras formas moleculares que son como una especie de esferas que se sienten como como menos nutridas, que se sienten muy pequeñas y de alguna manera las grandes, las que están más nutridas, se van comiendo a las pequeñas y esto va creando una gran forma, una forma molecular enorme que, que va envolviendo el campo energético de las personas y van entrando a través de estos filamentos. Es una forma de, puede decirse como de movimiento y va entrando y se va moviendo en los diferentes puntos del cuerpo donde la energía se va sintiendo, se va acomodando. Donde ella se sienta más cómoda, ahí va quedando. Sobre todo donde yo veo que es donde más entra es en la parte aquí, en la parte de las axilas. Es como si aquí hubiera una especie de apertura energética que hace que toda esta información entre y se vaya distribuyendo por todo el cuerpo. claro, es que están muchos ganglios linfáticos. Mm. Pero entonces aquí en esto que me acabas de decir, estas células o estas formas de pequeña vida se ve que son
biológicas o no biológicas, o simplemente son de acuerdo a la misma estructura de la Tierra, porque entonces van, por lo que entiendo y me vas diciendo, van bajando hasta nuestra fisicalidad. Sí. Son biológicas, son producidas, pero fíjate que en relación con la Tierra no parece que hubiera una total afinidad, parece que fueran energías sobrepuestas que de alguna manera distorsionan la forma del planeta y le van dando a ella diferentes como irregularidades en la Tierra. Entonces, la Tierra en unos momentos donde está ella en crisis, digamos, cuando el planeta está en estas crisis de guerras y de hambrunas y de todas estas situaciones que están pasando, haz de cuenta es como si la Tierra empezara a vivir una sequía energética y se ve llena de abismos y se ve llena como de distorsiones, como una tierra que es difícil de convivir y eso hace que el humano se sienta eh, no apto para estar viviendo en las condiciones de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el humano se siente de esa manera, haz de cuenta, empieza a sentirse como desadaptado, empieza él a buscar otras realidades para sentirse mucho más a gusto, porque el hombre, el ser humano en su anatomía le cuesta mucho trabajo vivir en situaciones extremas. Entonces él va buscando estas otras realidades para poderse acomodar y en estas realidades donde él siente que se está acomodando, él va dejando una especie de halo de energía, como una estela de energía y de alguna manera lo que él está haciendo es fortaleciendo todas las realidades que tiene, digamos, en una forma paralela, porque son formas muy cercanas, y cada vez la distorsión del humano es mayor y la forma en que él ve la Tierra también la ve distorsionada porque la veas de cuenta como si fuera un espacio difícil de vivir. A ver, aquí hay una forma, una cosa muy interesante. Fíjate. Entonces, estas estructuras que van bajando y entran con el contacto de nuestro campo Mm, magnético, electromagnético. Cada humano tenemos un campo electromagnético. Estas formas van entrando a nuestro campo electromagnético. Entran aparentemente por esta parte de todo este sistema excretor, vamos a decirlo, ¿no? Por ajá, toda esta linfa. sí. ¿Esto qué hace? Toma información, transmite información, da información, es algo de dos vías. ¿Qué pasa con todo esto que viene a entrar al campo de el humano? Bueno, es de una sola vía porque la información que el humano empieza a conducir a esta red geométrica o molecular Ajá. viene del humano hacia ella. Entonces, ahí es donde ella se alimenta y va haciendo, hazte cuenta, es como una circulación energética donde la información se recorre a unas velocidades increíbles y donde toda esa información se va asentando en la anatomía. Pero ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a ver la última capa áurica del humano, es una especie de sistema circulatorio. Este sistema circulatorio lo que hace es absorber como si fuera la piel, absorbe la información que siente que debe, como que vibra con ella. Entonces la absorbe, la absorbe, la absorbe, va entrando a su cuerpo y ahí es donde se va conduciendo. Y en la parte también, esto también pasa en la parte de la gestación. Porque si tú ves toda la circulación energética que vemos a nivel físico y a niveles de capas, en la medida que son más sutiles, el cuerpo humano tiene mayor sensibilidad para poder absorber todo tipo de información que él envía, pero de alguna manera a través de estos conductos, que es esta malla geométrica, pues aquí se vuelve una gran información planetaria que de alguna manera está muy segmentada, como te decía,
muchas de estas realidades no se unen con realidades que están viviendo otras personas. Por eso es que el planeta Tierra, desde la perspectiva que lo estoy viendo, se ve como una especie de burbujas. Haz de cuenta como si fuera un cerebro. Entonces este cerebro conduce esta información y lo que hace el planeta Tierra, de alguna forma le toca, él tiene que canalizar, él tiene que absorber y de alguna manera tiene que regular para no sentirse afectado de toda esta información que los humanos estamos entregando a través de nuestras experiencias. Entonces aquí lo que hace la Tierra es ser como una especie de catalizador. A ver, pero hay algo que dijiste tú. Esta forma geométrica que se va adaptando de acuerdo, primero, a la Tierra. Segundo, es como esa segunda capa a los continentes. Tercero, a los países. A los Cuarto, a los países. territorios. Y así vamos. Entonces, a ver, Ujú. esta información que se transmite es una distorsión de la interpretación de la realidad del humanito que está en contacto con esa realidad. Ahora, Sí. esta forma de entrar a esta información donde buscamos una adaptabilidad a diferentes realidades, el humano, en esta parte de esta forma de conectarnos con este gran mandala, que dices, no son tanto de origen biológico. O sea, ok. Entonces, ¿cómo van a transmitir toda esa información hacia los humanos que pertenecen a este sector o a esta forma de estar en esa plantilla? Bueno, es que la anatomía de lo que yo estoy viendo es que nuestra anatomía es una anatomía muy compleja, es una anatomía que tiene múltiples formas geométricas. Uh -huh, No todos los humanos tenemos las mismas formas geométricas. Hay uh -huh. unos que tenemos formas hexagonales, otros tenemos formas triangulares. Todo es diferente. Haz de cuenta que es variado, así como las razas. Nuestra anatomía también tiene una forma muy definida, es como las huellas energéticas que tenemos nosotros, Ajá. y de acuerdo a esas formas es que vamos siendo compatibles con otras personas que tienen o se asemejan en porcentajes muy altos a nuestra geometría. Por eso es que en algunos momentos sentimos que no empatamos con ciertas personas porque no hay como no ensambla, por más de que las personas quieran de alguna manera unir sus cuerpos como un gran rompecabezas, no se puede porque la energía no está vibrando en la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos, digamos, a nivel continente, que nos vamos, digamos, al continente americano, la parte norte, Canadá y esto, pues ellos tienen una forma geométrica como así, como si fuera una especie de cono, así, pero ellos lo tienen, en la parte más sensible de ellos está en la parte aquí del estómago, toda la parte estomacal. Si nos vamos desplazando a Centroamérica, Centroamérica, esta figura la tiene mucho más expandida, es mucho más, es como más abierta y empiezan a conectar mucho con la parte de la garganta. Digamos, en la parte de Sudamérica nosotros tenemos como más chatos, como más... como si fuera una especie de hexágono y vamos teniendo como una relación mucho más, es como si estuviera mucho más conectada con la parte del corazón. Si vamos a ver la geometría de la gente que habita en Europa, ellos tienen una combinación porque tienen una forma como de estrella, una estrella y esto hace que los europeos tengan como una conexión, no es bipolar, pero sí estás de cuenta como si tuvieran una dualidad muy acentuada
Y si nos vamos desplazando a la geometría que tienen, digamos como en la parte de Asia, ellos tienen una forma invertida. La forma de ellos es totalmente diferente porque es como si la estrella estuviera hacia adentro y los reflejos que ellos emanan energéticamente son diferentes. Entonces ellos conectan con toda la parte del coxis, con toda la parte de la columna vertebral. Si nos vamos a Australia, son muchos círculos, círculos concéntricos, son formas geométricas que tienen la capacidad de conectar con portales energéticos. Entonces, cada una de estas geometrías tienen cualidades específicas para poder convivir con las realidades de la Tierra. Entonces, por eso es que en cada parte del continente la vida o la experiencia se vive de diferente forma, inclusive hasta la forma de nuestra alimentación, la forma del pensamiento. Esta geometría nos hace prácticamente como únicos, como especie, por territorio y por planeta. Ahora, si vamos a ver la geometría que tenemos nosotros por vivir en este planeta Tierra, aquí ya estaríamos hablando de otra capa energética. Claro. Ok, pero aquí mi pregunta es, Ujú. esta información que transmiten estas moléculas a nosotros, se hace esta transmisión de información a nivel también molecular de nosotros hacia esta matrix y de, bueno, Sí, de esta geometría y de sí, de esta esta geometría geometría. hacia Ujú. nosotros. Sí, y es una forma, haz de cuenta, tiene como formas eléctricas, porque en la medida que estas formas o estas redes geométricas se van alimentando, se van ellas expandiendo, 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 y podemos ver, digamos, alrededor de la Tierra cómo se siguen creando estas redes y cada vez son más y más y más amplias y, y en la medida que ellas se van extendiendo, se van conectando con otras redes que hacen parte también del espacio. Haz de cuenta, es como si pasa lo mismo con los humanos. Estas redes van buscando afinidades y estas afinidades se van uniendo, se van uniendo, se van uniendo y se va creando un gran mandala. Y aquí es donde empezamos a ver múltiples realidades que hacen parte de las realidades que somos nosotros. Es como si nosotros fuéramos los constructores de las realidades. Ok, en esta Así parte, nos sentamos. en esa parte de construir nuestras realidades y de alimentar este gran mandala, toda esta información que vamos recibiendo y que estamos aceptando que entre a nosotros, esta información, por lo que veo, tiene patrones inteligentes a la hora de interactuar con nuestra energía, toman nuestra información. ¿Qué hacen con esta energía? Aparte de ir creando realidades, vamos entonces modificando esta percepción del mundo a través de nuestras formas de instalarnos aquí en la tierra, de la forma en como nosotros hemos querido estar aquí o en la forma en que nosotros hemos vivido, o sea, actuado en la vida para estar aquí. ¿Cómo es que esta Sí, información se transmite? Ujú. porque es una forma de conducirnos a otras realidades, porque la forma en que se conduce todas estas experiencias humanas que van creando todas estas formas, en la medida que ellas se van sutilizando, ellas se van uniendo a otras realidades. Entonces, estas otras realidades están conectadas con nuestras experiencias. Entonces, cuando nosotros nos vamos conduciendo a otras formas, a otras dimensiones, estamos viendo partes nuestras que son partes de nuestras realidades, que son vistas desde otras sensaciones, porque esas sensaciones se empiezan a ver mucho más sutiles, pero no dejan de ser nuestras realidades. Entonces, el paso a esas otras realidades hacen que todo esto se vuelva prácticamente sin fin,
porque se sigue manifestando, es la energía que está en plena y en constante manifestación. Por eso es que todo lo que yo estoy percibiendo son una serie de figuras geométricas que están en constante movimiento. Entonces quiere decir que nuestros pensamientos no solamente están en nuestro campo energético, están en estos mandalas, sino que se están conduciendo, voy a decirlo, hacia otras latitudes del universo. Entonces podemos comunicarnos con estas partes nuestras. Ok, entonces, mi pregunta es, ¿esta forma de comunicarse con nosotros actúa, esta forma energética que entra a nuestro campo para empezar a distorsionarnos energéticamente hasta llegar aparentemente a esta distorsión biológica de nuestra forma de actuar, de vivir y de percibir esta realidad o esta ilusión? Actúa entonces como un sintetizador de información, como lo es para nosotros el ARN de nuestro ADN. Actúa así Mm. para la misma Tierra, para las mismas dimensiones, o no, porque ahí vamos a ir a otra Mm. cosa. Sí, aquí veo que sí, porque la información que se va llevando hacia estas latitudes tan lejanas, que las Ujú. vemos como lejanas, ellas se devuelven, pero se vuelven distorsionadas. Entonces, cuando llegan otra vez al humano, haz de cuenta es como si llegaran inversas. Entonces, cuando el humano empieza a ver su realidad inversa, es como si de alguna manera se sintiera despolarizado, y ahí es donde el humano empieza a percibir la dualidad. Y ahí es donde empieza a sentir él como la confusión. ¿Quién soy yo? ¿Soy el que estoy aquí o soy el reflejo de esta versión inversa de mí mismo? Entonces ahí es donde empezamos a ver todas estas realidades como te decía, en estas formas duales. Y ahí es donde entra, creo que un punto que creo que es muy importante para nosotros, y es ver estas formas duales nuestras como si fuéramos otros seres que están conectados de otra realidad. Ahí es cuando empezamos a darle forma o creencia a otras entidades que creemos que vienen de otras partes del espacio o de otras constelaciones, y al final terminan siendo nuestro propio reflejo. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que no existan, claro que existen, Existe. pero ¿qué tanto? Fíjate bien, y esto es interesantísimo, ¿qué tanto del 100% de la población está contaminada con esta forma de sentirse importante, de sentirse valioso, esta forma de la creencia de las abducciones, y qué tanto hay abducciones, porque sí las hay, Sí. reales, que llegan a marcar? Dime, del 100%, del 100, aquí lo voy a anotar, del 100%, Mm. ¿cuántas son reales de otros seres manifestados, vistos y presentados de todo ese 100% de toda esta realidad? A mí me llega a 4.55, porque estos abducidos son como los walk-in, algo así. Son estas personas que permiten que sus cuerpos sean poseídos, digamos, de alguna manera, pero es que ellos vienen como de una línea directa. Yo veo que estas personas que vienen y son inducidas, sus cuerpos ya vienen de una trayectoria, y estas personas no tienen una relación tan directa con la tierra, con la forma en que nosotros nos conducimos y nos movemos energéticamente. Ellos tienen otra forma de anatomía muy diferente, y de alguna manera ellos vienen a permitir que estas energías vengan. No todas esas energías son buenas, no todas son malas. Digamos, hay una combinación, Ujú. porque en el momento que estos walk-in, muchos de ellos entran a un cuerpo físico, viven exactamente la realidad dual como la vivimos nosotros, pero la ven desde otro aspecto porque sus anatomías son totalmente diferentes a las nuestras. Ok, aquí otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con ese 95%? Es esta parte de la información de este mandala
que va contaminando la forma y reafirmando la forma de vivir esta Ujú. victimez, esta humillación, esta forma de la humanidad para gestionarnos en entidades que, como tú dices, son Ujú. muchas veces el reflejo de lo que está De alimentado nosotros. por la Ujú. comunidad y qué tanto entonces esta parte de este odio o esta eh, forma a estas entidades alimenta este mismo mandala para que se robustezca en esta parte del miedo y de la insatisfacción. Bueno, todo está alimentado, nada deja, digamos, esas entidades en un punto, yo las veo alimentadas unas más que otras, pero pasa lo siguiente, y es que una experiencia que emana, digamos, experiencias de rabia, de frustración, de todas estas formas tan fuertes de expresión, lo que hacen es crear este tipo de entidades, uno mismo, el reflejo de uno va tomando una forma, porque la energía toma forma. Y como estas energías de rabia, odio, frustración, rivalidad, maldad, toman una forma, eso es como las moléculas del agua, haz de cuenta es lo mismo, van tomando formas distorsionadas porque ellas molecularmente se unen, pero cuando tú empiezas a ver otras formas de expresión mucho más cordiales, más amenas, más alegres, más amorosas, esta forma, que es nuestra forma, la que le damos, es una forma diferente. Y fíjate que esa forma diferente es mucho más sutil. La forma de rabias, maldad, venganzas y todo esto tienen unas formas como irregulares, pequeñas, robustas, pero como densas. En cambio, estas otras formas son unas formas mucho más libres, las puedes ver transparentes y las puedes ver que ellas pueden moverse con facilidad, pero siguen siendo parte de la expresión humana por todo lo que experimenta. Por eso es que para el hombre el bien y el mal sigue estando presente y por eso el humano tiene ese concepto de pedirle al universo, porque él no se está dando cuenta que él le está pidiendo a él mismo, porque todo lo que él expresa a través de estas personalidades o estas entidades que son él mismo son el reflejo de lo que él está alimentando tanto en carencia o digamos en gratitud. Entonces, de alguna manera se vuelven sus formas de expresión y ahí es donde el humano se empieza a ver reflejado en lo que para nosotros es el pasado, el presente y el futuro. A ver, aquí hay una cosa bien interesante. Esta forma de ir alimentando y de ir gestionando estas formas plasmáticas, por lo que veo, que pueden transformarse y cambiar de forma, es lo que va formando las entidades egrégoras que son Ujú. facilitadas para su vivencia o para su vida a través de este gran mandala. Todas estas formas de distorsión van formando estas entidades egrégoras que vamos alimentando, pero al mismo tiempo nos hace sentir vulnerables. Estas enfermedades egrégoras, entonces, esa es una conclusión mía, quiero que lo veas tú, Ujú. son las mayores programadoras de la misma humanidad, porque es la misma humanidad la que la genera, la misma humanidad la que las alimenta, la misma humanidad la tratan como si fuera su bebé y que aparte somos de estas madres tóxicas, ¿no? Toda la humanidad, de que tienen 80 años y seguimos manteniéndolos, dándoles de comer, llevando la comida a la cama. Esta parte, ¿cómo la ves tú? Bueno, estas entidades egrégoras, digamos, la dualidad, eh, es una forma de expresión humana por sus cuerpos, por su Ujú, emocionalidad. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a alimentar este egregor de la rabia, la frustración, la maldad y todas estas energías, pues se unen con otros egregores que tienen la misma forma o la misma intención, a la misma frecuencia vibratoria y se van volviendo grandes entidades. Y estas entidades van tomando una
parte o una porción dimensional. Por eso es que cuando uno entra en ciertas sesiones y ve todas una estas energías tan pesadas, uno siente que uno no puede moverse porque está la congregación, la unión de todas estas energías egregores que de alguna forma ellas van habitando entre ellas y entre ellas son, haz de cuentas, como si fueran carnívoras porque se alimentan de las unas a las otras. Por eso es que la envidia, por eso dicen que carcome y de alguna manera ellas se alimentan de esa energía y lo que hacen es que van afectando toda la parte mental para que ellas sigan siendo alimentadas y puedan seguir conviviendo en este mundo o en este espacio vibracional, cosa que en esta dualidad se ven separadas, porque estas otras emociones que son más sutiles de felicidad, de amor y todo esto, pues hacen que ellas se movilicen en otras dimensiones que son mucho más sutiles y por eso es que el humano puede vivir dos realidades paralelas, pero que de alguna forma son parte de una totalidad. Todo está encerrado en un mismo círculo o en una misma circunferencia. A ver, eso es muy interesante, porque entonces quiere decir que en esta forma también de vivir esta alegría o esta situación falsa en algún momento a Ujú, través de un dolor, va alimentando al mismo egregor que se fortalece. Y esta alegría o esta falsa felicidad se va volviendo cada vez más pequeña, más diminuta y el egregor, vamos a decir, de denso, sigue creciendo. Entonces, estas entidades que se están alimentando, que son aparentemente amorfas, cambian de forma, o sea, dependiendo de la creencia, del lugar, de la ujú. geometría donde vayan. Por ejemplo, si van a Australia, que son circulitos, se presentan de una forma y es el mismo egregor, o puede ser otro, o si es esta energía, se presenta a lo mejor en América del Norte de una forma y en América del Sur de otra, pero es la alimentación de este gran egregor, gran entidad amorfa que Ujú. entonces se va adaptando a la forma y a la estructura mental de cada individuo o cómo es. Sí, tienen capacidad de adaptación, pero en la medida que un cuerpo es más sutil, digamos, estamos viendo las emociones más sutiles, Ujú, más livianas, su capacidad de adaptación es mayor porque tienen una perspectiva más amplia por la misma mm, composición y la misma constitución energética de su cuerpo. Pero cuando tú ves estas amorfas, les cuesta mucho trabajo adaptarse y la sensación que tienen ellos es de pequeñez. Entonces aquí estamos viendo bajas autoestimas, bajos amores propios que se van alimentando de otros bajas autoestimas, de bajos amores propios de personas que están en su entorno y van creando una gran red de información y van creando, como haz de cuenta, como una fuerza, una gran fuerza que se va uniendo y se va uniendo y se va uniendo y se va alimentando. Entonces son dos formas de alimento muy diferentes, aunque hagan parte, digamos, de una misma esfera. ujú. Pero al final de todo esto, cuando tú las ves, estas dos creaciones, pues estas dos creaciones están conectadas las unas con las otras. Estas dos polaridades, digamos, están conectadas a través de unos filamentos tan imperceptibles que de alguna forma es que la una no puede vivir sin la otra, porque es como si la otra respalda a la una y respalda a la otra. Es como si las experiencias nutrieran tanto una experiencia de dolor como una experiencia de felicidad, pero no dejan de estar ligadas, siempre están ligadas las experiencias a sensaciones. Ahí es donde está realmente la trampa, ¿no? Donde el humano siempre Ujú. quiere vivir en ese estado de paz y como de meditación constante cuando es imposible, porque los flujos energéticos y la circulación del humano está conectada con estas dos polaridades. Entonces aquí vemos es que el humano siempre va a estar viviendo la rabia, la tristeza y va a estar combinándola y va a estar contaminándose de estas dos formas, porque ni la una ni la otra representa para el ser humano un equilibrio, como un punto central en Claro. él. Entonces vamos como dando palos de ciego de un lado hacia el otro y entonces no nos centramos en vivir las dos para poder encontrar este punto de equilibrio que dices que estás buscando. Entonces, esta forma de patrones inteligentes que va presentando este gran mandala en esta
Tierra que aparentemente se ve como un disco en la parte de arriba y otro disco en la parte de Aquí abajo, abajo. con esta gran forma que cubre todos los dos discos, Sí, cómo van siendo estos patrones inteligentes, porque está viva la Tierra, para sí, transformar su propia morfología interactuando, por ejemplo, con fenómenos de la misma Tierra. Por ejemplo, todas estas formas de explosiones volcánicas, todas estas formas de terremotos o de lluvias, ¿qué es lo que sucede en este gran mandala y en esta forma en que todo esta forma interactúa también con el humano, porque es total. esta parte viva de la tierra? Bueno, es que la interacción cuando vemos esta forma del planeta, pues la forma del humano es exactamente igual. Ese reflejo de la dualidad hacia arriba es la forma que se ve hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que se van creando estas formas de interacción, donde pasan todos esta especie de movimientos telúricos, es una forma de conducción de lo que está pasando en esta forma que está, digamos, al revés, y son como las circulaciones energéticas que van nutriendo las unas con las otras. Entonces, lo que aparentemente puede verse como separado, pues no está tan separado, porque todo está conectado con todo. Haz de cuenta, es como si tú estuvieras viendo la ilusión de una tierra, que es lo que estamos viendo, los árboles, las montañas, todo, y parece, haz de cuenta, como una holografía, y en esa holografía el humano va danzando, va vibrando, va viviendo, pero detrás de esa gran holografía que representa estas dos polaridades hay un entramado. Haz de cuenta, Ujú, hay una energía que circula y es una estructura que es parte de toda esta ilusión holográfica, y eso es lo que hace que de alguna manera se vivan las formas o se vivan los diferentes aspectos. Si tú estás en un momento en la parte superior o estás en la parte inferior, estás viendo dos aspectos de la realidad absolutamente diferentes. Es como si estuvieras viendo el día, estuvieras viendo la noche, pero de alguna manera son formas holográficas de vernos. Entonces, en la medida que no podemos ver estas estructuras, nos vamos guiando mucho de todas estas imágenes que de alguna manera nos envuelven, nos envuelven. Es como ver el atardecer, ver todo eso, haz de cuenta, es como si de alguna manera va creando como un hipnotismo en el humano que no le permite ver que todas estas imágenes holográficas producen en el humano emociones a nivel inconsciente que él no se da cuenta, y están nutriendo esta gran estructura. Entonces, aquí estamos viendo diferentes formas de expresión energética. Estamos viendo la forma inconsciente basadas en estas grandes paisajes que son hermosos, o muchas veces son paisajes terroríficos, y que de alguna manera siguen alimentando toda esta forma holográfica que hace parte de este planeta Tierra. Es como si el planeta Tierra fuera una especie, haz de cuenta, como de paso para poder comprender muchos aspectos que hacen parte del universo. Entonces, sí, es como si tuviéramos que pasar por ciertas formas y ciertas circunstancias para poder encontrarnos a nosotros mismos y poder dejar de como de manifestar inconscientemente lo que de alguna manera es, pero no nos damos cuenta. aquí hay una parte muy interesante, porque me decías, este gran mandala, hay muchos puntos de intersección que se ¿Mm? vuelven portales interdimensionales con la misma Tierra, con el universo, con el cosmos, que van generando ciertos corredores donde hay tránsito. ¿Qué pasa con ese tránsito? Dependiendo del grado o de la dimensión donde se encuentren, ese tránsito afecta o no al humano. Lo afecta porque todos esos portales son el reflejo del ADN.
Entonces ahí es donde empiezas a ver el ADN de una forma totalmente diferente. Lo Ujú, ves lleno, el ADN lo ves lleno de pasadizos. Ves el ADN de la Tierra ujú. que tiene diferentes formas, no es que tenga diferentes formas, pero tiene diferentes movimientos y tiene, es que estos movimientos que tiene el ADN están conectados, no, y me explico bien. El ADN, la Tierra tiene diferentes ADN dependiendo las capas energéticas que él tiene. Ujú. La Tierra tiene sus capas sutiles y tiene sus capas sólidas. Eso hace que los ADN sean diferentes, se sientan diferentes y se perciban diferentes. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos diferentes capas del ADN de acuerdo a nuestros cuerpos. Entre más sólido el ADN se siente de una forma y entre más sutil se siente diferente. Estos ADNs, por su consistencia, se unen, los sólidos se unen con los sólidos, los que están menos sólidos y los sutiles se unen con los sutiles y esto forma una gran red, esto es otra red de información que se va conduciendo. Entonces, al final, lo que dicen es que todos estamos conectados con todos. Aquí, esto nos lo está demostrando. Nos podemos conectar con seres en formas más sutiles, que son nuestras expresiones, y nos podemos conectar con nuestras formas más sólidas o más Densas. físicas, Ujú. y ahí es donde nos podemos conectar. Después decimos, es que nos estamos conectando con seres súper sutiles. Eres tú en una expresión, porque es el ADN el que tiene esa capacidad de Claro. conectarnos en estas formas interdimensionales. Entonces tú ves el ADN de la Tierra y ves el ADN humano como una madeja, va tomando muchas formas, entonces, pero aunque tú lo veas como una madeja, está totalmente y perfectamente ordenado. No hay nada que esté fuera de lugar. Todo se conduce de la manera que tiene que conducirse. Entonces, por eso es que cuando se hacen estos trabajos con el ADN hay unas formas diferentes y deja de ser tan segmentado para empezar a unificarse, que esto sería el fin de todo esto, unificar nuestro ADN para que la información que venimos conectando con otros ADNs, inclusive con el ADN, con la memoria de la Tierra, empecemos a tomar nuestra autonomía y dejemos de estar contaminados con las experiencias que han vivido otros, porque por eso es que decimos, hemos vivido en guerras, hemos vivido también momentos donde hemos sido seres muy como muy lumínicos, por decir algo, o hemos vivido experiencias fabulosas, es porque todo lo hemos vivido en un solo momento. Entonces, lo que hace esto es hacernos sentir que estamos viviendo en como momentos fragmentados cuando realmente todo está pasando en un solo momento. Claro, pero aquí hay una cosa muy interesante porque el trabajar el ADN es complicada, entender la Mm, relación que tú en ese momento tienes con este mismo campo morfogenético del lugar, de la tierra, de todo. Entonces, también para que la gente tenga cuidado, ¿no? Sí sí, quiero aclarar esto, porque si no, en esta forma de segmentarnos, nos segmentamos todavía más y nos manipulamos todavía más por esta falta de comprensión y de ética de muchas situaciones que pasan por querer claro. modificar. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. En esta parte... Y discúlpame, hago un paréntesis en esto porque en la manera que empieza a manipularse el ADN, pues empiezas a manipular la historia de la persona y puedes estar de alguna manera abriendo espacios para que otra información pueda entrar. Si la persona está viviendo cierto tipo de experiencia porque tiene ciertas conexiones con unos ADNs, de alguna manera la persona está viendo la experiencia que tiene que vivir. Pero cuando se abren ciertas experiencias que el alma no está lista, está preparada, por eso es que muchas personas tienen estos choques energéticos o estos choques psíquicos porque su alma no está lista y no está preparada para abrirse hacia otras experiencias. Entonces, por eso es que sí, hay que tener muchísimo cuidado. A ver, en esta parte de ahora, en que todo el mundo resulta que ha comprendido el universo, ha comprendido la vida, somos seres super mega, chipper en the high elevados en vibración y todo, como este mandala va transformándose o nos va expulsando de un lado o se cambia de lugar a otro o nos conecta directamente con otro, cómo nos va llevando o cómo nos vamos
desconectando. ¿Qué sucede ahora con toda esta información? Y estamos hablando de todo, de la religión, de la New Age, de estas partes de las meditaciones, de todos los espíritus ascendidos y de no sé cuánta cosa hay ahora, eh, cómo se va manifestando en ese mandala estas figuras o estas formas ahora de transformación energética, o no se presentan o qué pasa. Sí, esto es bien interesante porque el mandala se sostiene como Ujú. una parte, como una estructura de la Tierra, pero lo que cambia es la estructura del humano. Va Perfecto. cambiando en estas formas divididas y en estas formas de, digamos, de múltiples personalidades o múltiples yoes. Entonces, en la medida que el hombre, el humano va integrando estos yoes, los integra, los integra, los integra, ahí es donde empieza a verse una salida. Haz de cuenta, es como si estuviéramos en este momento listos para nacer a una realidad, que eso es lo que pasa físicamente. Estamos en una realidad dentro de nuestro útero materno, estamos en otra realidad en el momento que estamos como almas y estamos cambiando de realidades constantemente. Entonces, ¿qué pasa? En el punto donde ya se unifican estas formas, aquí hay un camino, se ve una especie de orificio, y de ese orificio em, el ser ya se siente atraído para salir, y es donde él va y se conduce hacia un nacimiento, una forma diferente de existencia, pero este mandala se mantiene. Y fíjate que es muy interesante esto porque se ve la entrada y la salida, porque siempre nos han dicho que no hay una salida, estás ahí y te quedaste aquí atrapado, pero es una forma de sostener y de mantener a las almas en miedo y de seguir alimentando este mandala individual o esta forma de estructura del humano. Pero siempre hay almas que están entrando y siempre hay almas que están saliendo. O sea que es un flujo constante de energía, es como una especie de circulación energética. Entonces, esta parte de vivir, fíjate, en esta parte de salir de este mandala, de esta matrix o de esta rueda del samsara, como le quieran llamar, cómo entonces el alma decide quedarse a través de su apego a este mandala, o es algo que va surgiendo a partir de la misma forma del desprendimiento del mandala, esta parte de no dejar ir, de no quererse ir, a transformarse en otra cosa, de existir en otra forma, a lo mejor en otro lugar, en otras dimensiones, en otras estructuras. ¿Qué sucede ahí con esta parte que se ha vendido mucho de lo de la reencarnación y de la estupidez de las almas? Bueno, es que lo que yo estoy viendo aquí es que el alma vive las experiencias dentro de este Magdala. Ujú. De todas maneras, la parte de la esencia está ahí, está recubierta, está resguardada, y lo que hace es el alma, que es una especie, haz de cuenta, como decía, como una especie de estructura, como una especie de contenedor, que es la que de alguna manera tiene esta capacidad de vivir todas este tipo de experiencias. Cuando una esencia ya se unifica, lo que hace es salir como una especie de crisálida y se transforma como en una mariposa, en una forma mucho más sutil. Entonces, toda la experiencia que vivió el alma, la vivió, la, la incorporó, la manifestó, pero ya llega un momento en que toda esa forma de vivir, de conducir, de manifestarse como un cuerpo viviente en este planeta Tierra, ya no empieza a tomar un sentido, porque ya todo se vivió, se incorporó y se manifestó. Entonces ya esta alma termina y culmina un ciclo, y ella ya sale de esta forma de ser bueno, de ser malo, de sentir que es una entidad deforme, o sentir que es una entidad absolutamente lumínica, y ya deja de vivir esa experiencia para entrar a otra realidad absolutamente diferente, y es una realidad que es muchísimo más sutil, porque lo que se ve en el momento de salir de la Tierra, haz de cuenta, es como si la Tierra
tuviera como una especie, fuera una medio circunferencia, tuviera, haz de cuenta, un acceso. Entonces de ahí es que esta parte de la esencia sale y sale en una forma, sale como diferente, porque no quiere decir que las experiencias de la tierra se desechan. Listo, viviste las experiencias y ya. No. Entonces no tendría sentido Ujú, haber estado en todo este viaje holográfico y de tantos mandalas y de tantas formas que aparentemente creemos que estamos viviendo en múltiples personalidades, pero son las distorsiones de nosotros mismos. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso hace que de alguna manera la esencia se sienta, ¿cómo digo yo esto? Más, como más brillante, pero el brillante es como en su forma y en su movimiento, es como si ella Plena, o sea, pudiera sentirse más plena, más sabia en ella ujú. y de alguna forma va siguiendo, ella sigue su camino, sigue su trayectoria, pero es una trayectoria que aquí yo la veo individual, no la veo colectiva. Veo que lo colectivo hace parte de este planeta, pero la parte individual aquí ya es una forma de un sentir totalmente diferente. Muy bien. Margarita, vamos a regresar. ¿Cómo te sientes? Ujú, muy bien. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, regresa donde está tu vida, donde está tu respiración, en este momento presente. Respira profundo y abre tus ojos. ¿Cómo te fue, Margarita? Muy bien. Muy, muy multidimensional, muy multifacético, como si, no sé cómo decir, como verse uno en muchas formas. Pero fíjate aquí, nos damos cuenta de cómo en realidad somos creadores y cómo nos vamos desperdiciando como humanos en esa forma de sentirnos víctimas de todo y de Ujú, todos y hasta de nosotros mismos. Y ujú, lo que me llama también la atención es esta parte en que nos han hecho creer que el alma es estúpida, que nos engañaron, que nos dijeron, cuando el engaño viene de nosotros mismos, de la misma experiencia que hemos decidido vivir, y si hemos decidido vivirla, es porque nos sentimos capaces de salir bien de esa exacto, experiencia. ¿Y qué claro. pasa? Con toda esta distorsión, nos vamos viendo estúpidos, incapaces, inseguros, miedosos, y es aquí el verdadero trabajo de nosotros como seres humanos y Sí. del alma. Entonces es una gran lección, es muy inspirador entender que nadie nos sostiene aquí más que nosotros mismos Ujú. y que podemos salir en el momento que queramos. ¿Por qué? Por la forma en cómo nos comprendamos y nos trabajemos. Y es algo muy, Claro, muy porque fuerte, muy es bonito. muy fuerte, porque fíjate que qué interesante es vernos distorsionados y es una verdad, cuando vemos, nos sentimos en estos estados de maldad o de rabia, hasta la fisonomía nuestra cambia. Y Claro. uno ve personas cuando son muy, se sienten amargadas o muy atropelladas por la vida, cómo se les ve en su parte física y eso pasa en la parte energética. Entonces estamos distorsionándonos de nuestra forma energética. Entonces ahí es donde empezamos a vernos también muchas veces como estos seres de luz y también nos creemos ese cuento, ¿no? Porque somos la totalidad de todo. Entonces, cuando el alma se desprende de esa experiencia que es valiosa, porque muchas veces decimos, no, entonces ya las experiencias, no, la experiencia es fundamental Claro. para la formación y la maduración que vimos y es esa salida, ahí estaba la salida, pero de alguna manera estamos tan distorsionados y estamos tan embelesados con nuestras formas holográficas y nuestras personalidades que nos alojamos de vernos a nosotros mismos. Pero, pero Entonces, por eso es que es tan interesante. claro, y fíjate qué gran engaño, ¿no? Porque yo siempre he dicho, si entraste puedes salir, o sea, por el mismo lado que También. entraste, por ese mismo lado puedes salir. Pero ¿qué pasa? Nos han vendido de que estamos sumisos y que la matrix y que el pensamiento, y cuando nos damos cuenta, esta parte, Gregora, que vamos creando en conjunto y Sí, que vamos manifestando y que vamos viviendo, bueno, es nuestra responsabilidad y hacernos responsables de nosotros a veces nos exacto. cuesta, ¿no? O sea, nos cuesta mucho. Sí, somos muy distraídos.
Somos muy distraídos. Sí. Gracias, Margarita. No, a ti, muchísimas Gracias a gracias. todas las personas que hacen favor de seguirnos y no se olviden mandarnos un mensajito, suscríbanse a nuestras redes sociales, entren a la página web irasemahipnosis.com, ahí pueden entrar a leer la revista Hipnovida, Ujú, que ya tenemos 19 números y ustedes pueden entrar a leer la revista y entonces nosotros les agradecemos muchísimo que pasen, que lean, que se suscriban en nuestras redes sociales y cualquier duda, cualquier situación, cualquier comentario, escríbanos al más 52 479 204 49 73. Gracias, ujú. Margarita. Nos vemos. Bye. Nos vemos.